Bueno, pues les damos la bienvenida. Me alegra mucho tenerlos esta tarde en esta conferencia, videoconferencia de la Universidad Nueva San Salvador. En esta ocasión, como saben ustedes, tenemos como invitado al doctor Igor Sarmientos, quien es guatemalteco. El doctor Sarmientos es director de orquesta, chelista también, tocado el violonchelo, y tiene un doctorado por la Universidad George Mason en Virginia, Estados Unidos. También ha hecho estudios pues de arqueología, concentrándose en la etnomusicología, arqueomusicología y también bioarqueología. Es investigador de ciencias sociales, de arte, filosofía y actualmente es director de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala. Y como director de orquesta, pues ha estado como invitado en distintos países de nuestro continente, incluyendo El Salvador, también ha dirigido en Europa, en los Estados Unidos. Así es que Igor, bienvenido, gracias por atender nuestra invitación. Tenemos con nosotros al doctor Hernán Contreras, quien es nuestro rector emérito. No Sí, sé, doctor muy buenas Contreras. tardes a todos y reitero mi calidad de rector emérito de la Universidad de San Salvador. Repito la bienvenida al doctor Igor Sarmientos, que nos honra con su participación como ponente en esta conferencia. Será muy interesantísima y muy ilustrativa para todos. Así que bienvenido, doctor, y gracias, le agradecemos mucho que venga a coadyuvar con nosotros en el esfuerzo por llevar cultura a los sectores estudiantiles y también a los demás sectores que integran nuestra universidad y a los que no forman parte de nuestra universidad también. Así que muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, doctor señor Contreras. rector. Vale. Pues Igor, tienes la palabra, por favor. Sí, buenas tardes a todos ustedes, señor rector. Muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida. Me honra su presencia también. También darle las gracias aquí a mi querido amigo y una persona a la cual tengo mucho cariño también, y a quien respeto y admiro mucho, que es el maestro y doctor Germán Cáceres. Pues he tenido también la suerte, como él dijo, de dirigir su música en Europa. Ha sido uno de los, pues de las misiones que yo como director de orquesta me he puesto también, dar a conocer la música latinoamericana fuera, ¿verdad? Y por aquí también tengo un gran amigo mío, David Ernesto Chacón, quien es también filósofo que nos conocemos hace tiempo. Así que me alegra mucho que estén pues esta tarde con nosotros. Y tal vez si ya Catherine es tan fina, vamos poniendo ya la presentación. Yo quisiera hacer una previa rapidísimo sobre esta presentación. Como se dijo, pues yo estoy cursando en este momento una licenciatura en arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero pues también yo he estado en capacitaciones con la doctora Vera Tisler en la Universidad Autónoma de Yucatán, México, en bioarqueología. Y pues aparte yo de mis títulos en maestría y en doctorado siempre exploré y siempre estudié, y pues tengo mis concentraciones en
en arqueomusicología, que ya estaremos viendo eso, y etnomusicología también. Y estando en Estados Unidos, yo recibí una invitación precisamente de la Universidad Autónoma de Yucatán para presentar pues esta charla que yo he estado enriqueciendo, y de hecho a partir de la primera invitación que se me hizo, que fue en el año 2020, hasta la fecha, pues varias cosas fueron cambiando en la naturaleza, en las investigaciones que se hicieron y que se siguen haciendo todavía, aunque ya están casi, pues digamos que cerradas, de los murales de Chajul. Es por eso que esta presentación, pues era dirigida un poco, pues primero, ante todo, fue presentada en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, pero también teníamos otro público en el cual, pues, aunque tenían ciertas ideas de lo que era la arqueología, antropología, precisamente unidas con la musicología en este asunto de la investigación arqueológica, yo me permití ampliar un poco y simplificar un poco la presentación para que se diera una especie de hilo conductor para saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver aquí la presentación, pues, arqueología, musicología en movimiento, en los murales coloniales de Chajul, Quiché, Guatemala, pues, porque conlleva una investigación multidisciplinaria de estos murales. Empezamos, por favor. Cuando yo estaba presentando esto, se me habían acercado antes varias personas en cuanto a la percepción de la música, y sobre todo, pues, teniendo uno de los antecedentes o el background, como le dicen, ¿no?, de la música clásica, las visiones dentro de lo que no es la música occidental, y las visiones y percepciones de lo que no está dentro de la música occidental, muchas veces o se pierden o son muy etnocentristas de ambos lados, ya sea hay una forma de, digamos, no menospreciar, pero sino tomar en cuenta lo que es la música y las expresiones artísticas de lo que nosotros no tenemos como convencional o no consideramos convencionalmente como la cultura occidental. Por otro lado, nosotros también tenemos digamos, desencuentro en cuanto a muchas personas que están estudiando o que realizan investigaciones etnomusicológicas, tienen un cierto prejuicio contra lo que es también la música occidental, ¿no? Entonces, esto que voy a presentar ahorita es más o menos para que se tenga una especie de puente entre las dos para ver cómo vamos encontrando esto, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos las cosas más simples, lo que es el sonido, por ejemplo, si partimos de ahí, el sonido en física, obviamente, es una vibración que se propaga teniendo cuerpos que tienen esta resonancia y que transmiten, y que nosotros muchos sabemos que se necesita, por ejemplo, de este medio de transmisión que es el oxígeno para nosotros, para poder lograr este tipo de vibraciones. Obvio que aquí empieza a tener un aspecto filosófico también, no solo fisiológico, porque se necesita de algo que produzca el sonido, pero se necesita de alguien que reciba ese sonido, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ante este aspecto, también tenemos lo que es música, y esto es un gran problema, porque yo me he encontrado últimamente, en estos últimos año y medio, muchas definiciones sobre lo que es arte, y hasta el momento no he encontrado una definición que sea definitiva con lo que es el arte. Nosotros el arte lo comprendemos solo como una expresión humana, expresiones de estética, que por cierto el término de estética ya no es un término funcional en lo que resulta ahora las concepciones, digamos, de hoy avanzadas, con lo que es el arte puramente, ¿no? La música, la expresión, esto. Entonces aquí, por ejemplo, la definición general, mucha gente dice que la expresión de las bellas artes, que se ocupa de la combinación de los sonidos con vistas a la belleza,
etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ha sido como unas concepciones muy generales. Adelante, por favor. Sin embargo, cuando tenemos todo este tipo de ideas, que es el arte de combinar y coordinar de forma variada los sonidos, etcétera, etcétera, adelante. Entonces nosotros, siguiente, por favor. Entonces nosotros ya vamos viendo que se está sesgando una concepción de lo que es arte y música porque lo estamos nosotros definiendo dentro de una concepción occidental que pues obviamente proviene, como todos nosotros estamos conscientes y sabemos históricamente, pues de un origen propiamente greco-romano, latino, ¿verdad? Obviamente con una posesión después de ocupación también conceptual con la religión judeo-cristiana, ¿verdad? Entonces, todas estas concepciones, ¿verdad? Todas estas concepciones hacen que nosotros estemos hasta cierto punto resguardados dentro de un marco que es puramente etnocentrista. Esto es decir, estamos enfocados en un marco puramente étnico, que es el nuestro, ¿verdad? Y en este aspecto, pues nosotros siempre tendemos a descalificar todo aquello que no nos suena perfectamente bien en armonía según los cánones occidentales, ¿verdad? Eso también hay que tener mucho cuidado porque pues en todos lados y en todos los aspectos pues siempre vamos a tener desgraciadamente extremismos que hay que evitar, y lo que se tiene que hacer es obviamente tratar la manera de hallar un balance entre lo que es en general la expresión humana, ¿verdad? Por eso es que aquí, por ejemplo, se encuentra una descripción o digamos una definición que es interesante, que nos dice que la música es un lenguaje universal que a través de los sonidos acerca a un grupo humano, ¿verdad? Independientemente de su origen, a una comprensión sensorial y ontológica de percepción general mediante un dispositivo de comunicación emanado de sonido y ritmo. Se refiere a los instrumentos. Pero cuando nosotros estamos hablando, obviamente se acerca un grupo humano, estamos en este momento, si nosotros ya podemos salirnos con un poco una visión mucho más general, vamos a ver que en nuestras sociedades, nosotros ya sea que vivamos en un pueblo, en una aldea, en una ciudad cosmopolita, y dependiendo de los países donde vivimos también, tenemos nosotros esta referencia de lo que nosotros recibimos y de lo que nosotros tenemos obviamente como limitaciones. Es decir, una aldea que no ha tenido una banda sinfónica, una orquesta sinfónica, una cuestión tecno, como le llaman ahora, pues obviamente sus percepciones son más restringidas que en otros lados. Igualmente podemos decir que en ciertos países hay percepciones restringidas porque no se tiene la capacidad que tienen otros países para producir música. Sin embargo, esta definición, como yo lo llamo, musical, es porque precisamente hay grupos humanos dentro de estas culturas, dentro de estos conglomerados, que producen y reproducen su visión y su percepción de la naturaleza. Adelante, por favor. Por eso cuando hablamos de ontología, es algo que nosotros como seres humanos percibimos, vivimos, y es a través de nuestra experiencia que nosotros podemos entonces percibir, valga la redundancia, todos aquellos fenómenos que están afuera de nosotros. Pero cuando tenemos esto aquí precisamente, dice Charles Seeger, que sé que lo conocen, era un musicólogo también, explorador de la música popular tradicional y también etnomusicólogo. Él mencionaba que había que tener mucha precaución de caer en la falacia, ¿no? De que la música es un lenguaje universal. Fíjense ustedes, qué interesante. Porque eso es lo que nosotros repetimos, ¿verdad? La música es un lenguaje universal, claro, para los que comprendemos cierta cultura universal. Si nosotros somos músicos, el maestro Germán Cáceres sabe muy bien, como yo, que si aunque no hablemos un idioma, vamos a Rusia, vamos a Turquía, vamos a China, y nosotros tocamos la Sinfonía número 5 de Beethoven, pues no necesitamos obviamente hablar ni chino, ni ruso, ni georgiano, ni nada, porque la música como tal es universal.
Pero no ocurre lo mismo con ciertos grupos humanos y ciertos grupos étnicos en diferentes partes del mundo, y no digamos partes del mundo, hablemos ya de nuestros propios países, ¿verdad? Donde este sistema y esta percepción ya deja de ser universal, ¿verdad? Entonces, porque hay muchas comunidades humanas y hay muchas comunidades musicales en todo el mundo, ¿verdad? Y así como nosotros tenemos miles y miles de lenguajes en todo el mundo, solo recuerden ustedes que en Nigeria hay más de 300 dialectos, ¿verdad? Entonces, en todo el mundo, así como tenemos cientos de diferentes lenguajes, también hay lenguajes musicales en todo el mundo, ¿verdad? Ya otro eminente musicólogo, George Herzog, también dijo que nosotros somos muy complacientes, dice, con un sorprendente número de creencias que son adecuadamente llamadas mitos populares, ¿no? Una de ellas es la noción de que la música es un lenguaje universal, también lo dice. Pero nuestra música consiste en un número de dialectos, fíjense ustedes, algunos de ellos tan mutuamente inteligibles como lo que se encuentra en nuestro idioma. Es decir, dentro de la propia música, incluyéndola, si nosotros agarramos la música occidental, la música, lo que nosotros llamamos clásica, o la música contemporánea, hay muchos músicos que forman parte de orquestas que también no están muy felices tocando ciertas obras contemporáneas, porque esa misma obra contemporánea que pertenece a este grupo social, este grupo humano, el lenguaje es de cierta forma que no tiene acceso a él, no porque no conozca las notas, sino que va más allá de la inteligibilidad del mensaje o el metalenguaje de esta música, ¿no? Adelante. Entonces, por aquí, por eso yo había más o menos, pues, puesto algunas definiciones, ¿verdad? ¿Y por qué lo pongo? Porque precisamente yo partía de esta visión que le llamamos la ontología, ¿verdad? Que es precisamente esa naturaleza del ser de nosotros, de cada uno de nosotros, que es muy, muy propio y que es de una forma la que trabaja la percepción también, la conciencia que le llamamos, ¿verdad? De los fenómenos que vemos. Por eso nosotros, y en este caso yo me muevo a la fenomenología, que es prácticamente es una parte de la filosofía muy nueva, digamos, porque nace a finales del siglo XIX. Bueno, ya había una fenomenología de hace muchísimo tiempo, pero como tal, como una cuestión de percepción, como una cuestión ya de desconstrucción de las ideas que han venido siendo, pues, convencionales en cuanto a los objetos, ¿verdad? Se vienen desconstruyendo para nosotros poder entonces ya despojarnos de todas aquellas convencionalidades para ver cómo nos aparece el fenómeno ante nosotros. En este caso, pues yo utilizo mucho la fenomenología para la interpretación de la música y yo trato la manera de despojarme de todo aquello que a simple vista nos han enseñado para ver exactamente el fenómeno como tal musical, no solamente en detalles, sino en su conjunto, ¿no? Adelante, por favor. Aquí, entonces, cuando nosotros tenemos y vamos a trabajar con diferentes grupos sociales y diferentes grupos étnicos que son considerados tradicionales y originales, cuando uno tiene esta o parte más bien del campo de la arqueología, como sabemos, la arqueología pues es un derivado de la antropología, es una área muy linda, muy hermosa de la antropología que se dedica precisamente al estudio de todas las estructuras sociales del pasado a partir de todos sus artefactos, incluyendo las osamentas humanas, ¿verdad? Que son también parte de esa historia y quienes son los que nos cuentan en gran forma, pues, la vida de los que un día existieron, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la arqueomusicología? Nosotros hemos escuchado hablar de la etnomusicología y sabemos que la etnomusicología, pues, es una ciencia también, un área de la antropología que estudia, ¿verdad? Viene de la etnología, que estudia, pues, todos los comportamientos de ciertos grupos sociales humanos de ciertas regiones o de ciertos límites geográficos y sus costumbres y diferentes tradiciones. Cuando nosotros ya vamos al lado de la música y entonces unimos la música con la etnología,
Entonces, lo único que estamos haciendo es ya no únicamente estudiar la parte puramente antropológica, social, cultural, las costumbres y tradiciones, la forma de vida, economía, política, religión y un sinfín de fenómenos de esta población, sino que tratamos de interpretar también por medio de la música sus comportamientos sociales y sus comportamientos relacionados que interactúan con todos estos fenómenos como la religión, como la sociedad, porque pues hoy obviamente hay música para bailes, para sociedad, para un sinfín de fenómenos políticos también, ¿no? Que la gente muchas veces no piensa en eso, por ejemplo, las marchas reales y todo este tipo de cosas, la pompa y todo para los reyes, todo tiene una mezcla y todo está conectado socialmente, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros agarramos la arqueología y la etnología, ¿cuál es la diferencia y cómo se combinan? Bueno, la etnología, pues obviamente está trabajando pues con estos grupos sociales que hasta cierto punto están vivos, digamos, y traen estas tradiciones orales al presente. Pero para nosotros, cuando tenemos nosotros un fenómeno antiguo, entonces igual vamos a estudiar estos fenómenos antiguos desde el punto de vista musical, pero utilizando herramientas arqueológicas. Dentro de este contexto, entonces ya tenemos que tener también una preparación, no solo musical, sino que vemos un contexto más amplio de la historia, de los artefactos, del comportamiento de las personas que tienen esta relación con su pasado. Y entonces es en este momento cuando nosotros unimos todos aquellos estudios, esos artefactos, evidencias humanas y un sinfín de estudios arqueológicos, y vemos los elementos que pueden ser correlacionados con el presente. De esa cuenta, cuando nosotros usamos estos dos insumos científicos, entonces nosotros ya podemos partir de ahí para dar ciertas interpretaciones, ¿verdad? Estos, como digo, de ahí se entrelazan para que pueda producirse un poco de ese tipo de fenómeno, que por cierto, pues se usa muy poco, ¿no? Ahora hay una gran movimiento, bueno, no en este momento, pero hay un gran movimiento de la etnoarqueología, y a partir de ahí, pues es únicamente aquello que nosotros, pues, para ponerlo de una forma muy simple, con los estudios arqueológicos, pues tratamos de ver en el presente aquellos trazos del pasado, y a través del presente también regresamos hacia el pasado en una doble interacción para buscar estos elementos que sobreviven aún de estas historias, ¿verdad? De una sociedad en particular, o un sitio, o un grupo étnico. Adelante. Esto, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos un vaso cerámico de Grecia en 480 a 450 a.C., que está arriba a su izquierda, y como pueden ver ustedes ahí, pues hay una lira, ¿verdad? Hay unos instrumentos, son unas liras griegas, y tenemos a una persona que, pues obviamente también está interactuando con los músicos. Si nosotros vamos a estas evidencias arqueológicas, pues en el caso de Grecia, pues que son 480, 450 antes de Cristo, estamos hablando casi de casi medio milenio de tradición, ¿verdad? Cultural. Aquí en este momento lo que está pasando en América, y más puramente lo que estamos hablando en Mesoamérica, que es México, Guatemala, Salvador, ¿verdad? Un poco parte de Honduras, es que estamos viviendo nosotros aquí el preclásico medio, es decir, estamos precisamente ya avanzados en un estadio y periodo histórico donde ya hay poblaciones que ya empiezan a tener ya un desarrollo agrícola bastante grande, y ya van con monumentos de piedra monumentales y una organización social más compleja. Hacia la derecha vemos una escultura helénica también, una stupa en Afganistán, ¿ya? Que es en el primer siglo después de Cristo, pero lo interesante no es tanto la cronología per se, haciendo cuestiones comparativas, sino que si ustedes observan desde el punto de vista también artístico, van a ver que la escultura ofrece un alto grado de complejidad de la escultura misma, ¿no? Del tallado en piedra de esto, ¿no? Estamos viendo entonces ya otro tipo de instrumentos, pero con una gran capacidad conceptual para producir y reproducir imágenes. Como podemos ver también ahí tienen instrumentos
ya aparecen panderetas, ya aparecen liras, ya aparecen lo que pareciera ser, imagínense ustedes del lado derecho, una especie de laúd, ¿ya? Ya estamos viendo un cordófono, ¿ya? Cordófono es aquellos instrumentos de cuerda que al pulsarlos producen sonido. Los aerófonos son los instrumentos que producen sonido a través del soplo del aire, ¿verdad? Que eso está muy discutido porque, por ejemplo, inclusive hasta un acordeón al pulsarse con aire puede ser un aerófono, que va en contrariedad a lo que nosotros con la cultura occidental tenemos los instrumentos de aire. Ya ahí tenemos ya una partición. Y en la parte de abajo, si ustedes ven, hay un mosaico precioso romano del siglo II, este es antes de Cristo también, en Siltien, en Libia. Recordemos que toda esta parte de África del Norte, todas estas áreas estuvieron conquistadas y ocupadas por los romanos por muchos siglos. Y en este mosaico, que son unas técnicas fabulosas, ¿verdad? Al estar quebrados en miles y miles de pedazos, estos se unen para formar este tipo de figura que es, pues obviamente, arte plástica. Y también lo que tenemos aquí, pues son instrumentos de varias formas, ¿no? Hay cordófonos, hay unos aerófanos, etcétera. Adelante. Este es un clásico ejemplo, es una taza, una copa, un cáliz de vino de la cerámica pulida, también de Grecia, 460 a.C., que es de tipo Kilix, ¿verdad? Kilix es de sílica, ¿no? Como de este tipo de pasta, más o menos, solo que es pulida, refinada, ¿ya? Y se le llama estilo figura roja. Como pueden ustedes observar, también hay flautas, hay un músico tocando 2 flautas, ahí tenemos también cantos, y aparecen en este momento ya ciertos individuos en forma de expresión teatral, ¿verdad? Dramática. Ya estamos viendo unos fenómenos ahí artísticos. Adelante. Esto, ya si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos un desarrollo con una historia, y ya vamos viendo, por ejemplo, cómo empiezan a aparecer los mismos fenómenos de la escritura ya musical, ¿verdad? Esto es en el siglo X, en latín, con lo que nosotros todos conocemos como cantos gregorianos. Sin embargo, de ahí pues ya vemos que aparecen ciertos símbolos que son notas, ¿verdad? Y en vez de tener un pentagrama, tienen 4 líneas, ¿verdad? No había aparecido todavía la quinta línea, y que después le iba a dar pues diferentes nombres a las notas, allá que aparecen ya inclusive con una elegancia y una técnica refinada de escritura, ¿verdad? No solamente por esta mayúscula divinamente pintada, sino también toda la letra en latín, y obviamente la música ya escrita, ¿verdad? Adelante. El caso de Borobudur en Indonesia, pues es una estupa. Una estupa es un monumento budista donde hay mucha, digamos, relación con lo que es la meditación, con lo que es todo aquello que va a ser parte de la conciencia, y tiene como centro pues una punta ahí. Sin embargo, tenemos aquí en Borobudur un fenómeno muy bello, que Borobudur está pues aquí, como ven, en central Indonesia, en el noreste de Yogyakarta, que es una ciudad preciosa también, y se construye esta estupa en el 750, 850 de nuestra era cristiana. Adelante. Esta es la estupa, si ustedes pueden ver la complejidad estructural, y luego todas estas como campanas que rodean este edificio. Este es un edificio masivo que debe tener aproximadamente unos 80,000 metros cúbicos, sino más o menos. Es un monumento gigantesco, ¿verdad? Y cuando el Islam llegó a Indonesia a finales del primer milenio, pues lamentablemente sufrió muchos daños las estructuras. Todos los budas fueron decapitados. Pero cuando nos acercamos entonces ahora a Borobudur, siguiente, vemos que sus paredes aparece algo impresionante.
Y vemos ahí que esta complejidad de escultura empiezan a aparecer tambores, ¿verdad? Y empiezan a aparecer también instrumentos de cuerda, cordófonos, en la parte de aquí abajo, ¿verdad? No sé si logran ver, y flautas o arófonos, cordófonos y membranófonos, que son los instrumentos de tambores. ¿Esto qué significa? La importancia crucial de la música en la cultura antigua, ¿verdad? Y todo esto es tallado en piedra, y si ustedes se pueden dar cuenta, los detalles son impresionantes, ¿verdad? Adelante. ¿Qué pasa aquí? Esto es donde nosotros conectamos la arqueología con la etnología y la arqueomusicología con la musicología. Si vemos nosotros aquí tenemos el zuli, que es la flautita esta que está tocando el músico abajo, y el kendan, que es este membranófono, el tambor, son exactamente iguales a los que aparecen en el mural de Borobudur. Estamos hablando que esos murales se construyeron en el 750 de esta era, ¿verdad? Después de Cristo. Sin embargo, esos instrumentos siguen intactos hasta el día de hoy. Entonces, podemos ver una transformación social, pero sus tradiciones y sus instrumentos y lo demás quedan intactos. Con nosotros entonces ya tomamos ya los estudios, tanto arqueomusicológicos como etnomusicológicos, nos damos cuenta que prácticamente esto no varió. Lo que tenemos arriba es una famosa orquesta en Bali del gamelan, que son instrumentos de metal, metalófonos, ¿no? Hay gongs, hay estas como marimbas de metal, y que van en cierto tempo, en cierto beat también, van tocando. Si nosotros escuchamos una orquesta de gamelan, para nosotros va a ser algo extraño, y es lo que yo decía, porque esto no es Beethoven, no es Mozart, no es ninguna de las músicas popular que nosotros conocemos, y hasta nosotros podemos hasta cierto punto, pues hasta sentir un cierto rechazo por esta música, porque nosotros perceptualmente, ontológicamente, no la conocemos, no la percibimos como nuestra, y entonces la rechazamos, ¿verdad? Esto es a lo que me refería al principio. Adelante. Pero, ¿qué pasa aquí en Mesoamérica? Bueno, en Mesoamérica, pues muchos sabrán, conforma la parte casi toda de México, ahora se ha extendido un poco más hasta el sur de lo que es Estados Unidos o Estados Unidos, y llega hasta el occidente de El Salvador y el occidente de Honduras, partiendo toda esta parte donde está México Central, la costa del Golfo, la costa del Pacífico, y en el centro esto rojito que tenemos nosotros acá, que es el área maya. Y el área maya, pues, se divide en tres áreas grandes, que son las tierras bajas, las tierras altas y la costa del Pacífico. Y en las tierras bajas hacia el norte vemos el Petén, que hace parte de Guatemala, pero hacia más al norte tenemos a Yucatán. Entonces se les llama tierras bajas del norte, tierras bajas del sur, tierras altas, que es toda la cordillera de montañas de Guatemala, y la costa del Pacífico, que pues fue de las primeras que fue habitada hace 2000 años, más o menos, ¿verdad? Los desarrollos pues de cada área pues es mucho más complejo, no lo vamos a ver aquí, pero vamos a ver de qué forma también todos estos elementos se van juntando para ver nuestra plática, ¿no? Adelante. Este es Guatemala, ya nos vamos acercando, vemos aquí donde está Quetzaltenango, Cobán, ¿verdad? Adelante. Y del lado occidental hay un área que se llama el área Ixil, que me puede mostrar ahí, no sé si por favor, Catherine, usted está manejando, ahí en el centro dice Chajul, ahí dice Chajul, abajito San Juan Cotzal, y Nevaja a la izquierda. Esto en tiempo de la guerra, aquí se le llamaba el Triángulo Ixil, que era la parte de los Ixiles, que es una etnia que pues sufrió la guerra de Guatemala, pues fueron exterminados, no exterminados, pero sí fue un genocidio tremendo, estuvieron bajo aldeas modelo y pues sufrieron muchísimo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con eso? Que todos aquellos músicos que tenían y cargaban las tradiciones antiguas, muchos de ellos fueron desaparecidos, muchos de ellos fueron muertos también, y eso vino a
a romper y a hacer un fenómeno casi de desaparición total de lo que es el arte sonoro musical en esa área, ¿verdad? Adelante. De pronto, nosotros cuando miramos hacia atrás, pues vemos aquí varios ejemplos. Por ejemplo, con los mayas, aquí tenemos un mural clásico en un vaso de la colección Justin Kerr, ¿verdad? En un vaso del clásico temprano, y vemos hacia la derecha, Catherine, por favor, esto como torrecita de la derecha, eso que está ahí, hacia el lado derecho, esquina derecha, es un tambor grande de piso que está tocado con las manos, ¿verdad? Ahí están los instrumentos y lo demás haciendo un gran sonido. Siguiente. Pero también, siguiente, por favor. ¿Catherine? Sí, gracias. Ahí también entonces tenemos otro tambor también que está en el mundo perdido, que es Tikal, pero si pueden ver ustedes en ese tambor, se está tocando con el dedo, se está tocando con los dedos. Entonces ya tenemos cierta complejidad también ya técnica en la cuestión de tocar la música. Ahí vemos que aparecen un sinfín, es una escena muy rica, muy compleja, donde la música está presente, ¿verdad? Seguramente hay bailes y un sinfín de ceremonias. Adelante, por favor. Ahí vemos el ejemplo de tocar con la técnica de dedos. Adelante. Y en el Códice de Dresden, que es el códice, como ustedes saben, es un códice que está en Alemania, ¿verdad? A mí se me ocurrió en un trabajo que hice en Estados Unidos sobre música, ritual, sangre, ¿verdad? Y muerte. Yo empecé a buscar en el Códice de Dresden si había alguna evidencia de música en aquella época. Resulta que encontré en la página 34, yo tuve la fortuna de verlo en persona en Dresden, en Alemania, donde lo tienen guardado, lo abrieron especialmente para nosotros cuando visitamos. Estaba yo y mi familia, sabiendo que éramos guatemaltecos. Está resguardado en un salón donde está controlado con todos los tipos de monitoreo de humedad, con un espejo para atrás, abajo, donde pues, se puede ver la parte trasera. Y me llamó la atención en aquella época, y fue hasta hace unos años, hace unos 6 años, 5 años que yo hice este trabajo, que me di cuenta de que en el Códice de Dresden existe únicamente una escena de música, únicamente, una. Y en esa resulta que son 3 cuadros, ¿verdad? Y estos 3 cuadros, pues, representan una ceremonia. Adelante. Esos cuadros cada uno le llaman tol. Este es el número 1, que es fabuloso. Es en la forma en que sobrevivió. Tenemos los glifos arriba. Tenemos hacia la izquierda, arriba están los 2 glifos. Hacia la izquierda tenemos un personaje que parece tener una vara, ¿verdad? Enfrente de él hay como una maceta que parecería que son culebras, no son culebritas, es humo, es incienso el que sale ahí, ¿verdad? Hacia abajo, si pueden darse cuenta ustedes, hay un personaje con un tambor de 2 cabezas, ¿verdad? Y están saliendo volutas en el segundo orificio, que es obviamente música, ¿verdad? Y tiene posiblemente algunos otros objetos enfrente, pueden ser ofrendas o puede ser otro tipo de cuestiones. Yo no me voy a meter a locubrar porque eso sería irresponsabilidad, pero enfrente de él aparece una cabeza decapitada, si lo pueden ver, tiene la nariz para arriba, tiene su boca, su quijada, su pelo, que se ha interpretado como el dios del maíz, que está sobre un altar que es un pedestal y aparece decapitado. Arriba un personaje tocando una especie de maraca, cachichín, no sé. Y él está, pues, bailando también. Abajo es lo interesante que vamos a ver a este individuo que está de color negro, con una especie de flauta, ¿verdad? Lo que aparece atrás de él es una escalera que lo que nos dice eso es que esta escena aconteció seguramente en una especie como de un lugar hacia abajo, o sea, como sumergido, ¿no? Pero como escaleras, como cerrado. Y hacia arriba ustedes pueden ver la cabeza de un pavo. Y abajo está otra cabeza. Esos son 2 tamales,
tamales que se comen también seguramente en México y en otros lados, que son tamales de maíz, de pavo y de iguana. Eso es todo lo que pasa. Siguiente, en la segunda figura, siguiente por favor, aquí está el músico y el maestro Cáceres no me dejará mentir, tal vez no sé si me engañan mis ojos, pero obviamente el instrumento tiene los agujeros y podemos ver que tiene una especie de boquilla, ¿verdad? Eso es clarísimo, no está soplando ningún orificio, sino que tiene una boquilla y tiene su boca abierta donde está produciendo el sonido. Esto, entonces nos viene a nosotros, nos bota toda la teoría de que la chirimía fue importada de Europa, porque este códice de Dresden, estamos hablando que posiblemente fue escrito y fue producido alrededor del año 1200, en lo cual estamos hablando del epiclásico, es decir, al final de la era de la apoteosidad de los mayas, y mucho antes del posclásico, con lo que antes no podíamos ni soñar que vinieran aquí los occidentales. Pueden ver la voluta también saliendo el sonido, adelante. Y esto ya nos dice entonces de la tradición musical. El caso de los murales de San Gaspar Chajul, en Guatemala, adelante por favor. Pues esta es más o menos la geografía que existe ahí, es una parte muy montañosa, antes era muy difícil acceder, ahora está un poco mejor. Adelante. Esto pues ya les mostré, pues, ¿verdad? La región y todo. Y resulta que en el año 2001, en una de las casas de uno de los señores que se llama Lucas Asicona, estaba en casa de su padre y su madre, y se les ocurrió a ellos hacer una remodelación de la cocina. Cuando ellos están quitando el repello, apareció una especie de dibujo. Y entonces él muy inteligentemente siguió quitando el repello sin lastimar las paredes, ¿verdad? Y se encuentran al menos en esta casa y otras casas, 8 casas, donde no era únicamente un fenómeno de una casa, sino que era un fenómeno de el pueblo poblacional. Adelante. Resulta entonces que muchas de las casas donde están Chajul realmente están posicionadas en estructuras prehispánicas, es decir, así estaban antes y así están esas casas donde se encontraron los murales en algunos lados y en otro lado, en el caso de Lucas Asicona, pues se encuentra en la cocina de su casa que está justamente atrás de la iglesia parroquial. Adelante. Esto es la forma en que estaba del lado izquierdo la sala y que se encontraron los murales, y del lado derecho ya hay una restauración del equipo de la Universidad Jagiellónica de Cracovia, de Polonia, del cual pues me siento honrado, todavía pues pertenecí hasta el año pasado, bueno todavía pues, pero no estoy todavía ahorita trabajando con ellos, pero ellos me invitaron a ser parte del equipo de investigación para los murales de Chajul. Aparte ellos también son arqueólogos, son antropólogos, ¿verdad? Y son etnoarqueólogos también, y entonces nos dedicamos a ver ya los detalles de esto. Adelante. Y aquí vemos inmediatamente ya 2, 3 cosas. Hay un desfile de músicos acá que están prácticamente, tenemos varios elementos. Tenemos, por ejemplo, no solamente la tradición mural de los mayas, ¿no? Sino que tenemos también, como pueden ustedes observar, la vestimenta es totalmente europea. Ya visten los pantalones de campana, ya tienen las botas, ya tienen el sombrero. Sin embargo, en la parte de atrás tienen ese tipo de ¿cómo se le llama esto? Del pelo, ¿no? Todo este plumaje, todo este tipo de como sombreros con plumas, esto que viene totalmente del tiempo del maya clásico, ¿no? Adelante. Aquí vemos entonces, se está tocando el gran tambor, ¿verdad? A dos baquetas. Adelante. Y aquí nos aparece algo impresionante, que es un músico, y cuando vemos, esta es la casa de don Marco Antonio, es otro indígena Ixil, él descubre su casa, en su cuarto, y aparecen también estos murales, y entonces nos recuerda por los colores también que son colores
usados durante el periodo también maya clásico, que prácticamente son los negros, los rojos, los cafés, sin mencionar Bonampak, obviamente, que es mucho más complejo en Chiapas, ¿no? Que también es maya, que muestra escenas de guerra. Pero lo que nos llamó la atención es que entonces este instrumento, que como pueden ver ustedes es totalmente europeo, sin embargo tiene el lado redondo y otro cuerpo arriba, y me decían la guitarra, pero no es una guitarra, y además está del lado derecho, donde el músico claramente se ve que él es zurdo, es decir, está tocando con la mano izquierda, ¿verdad? Está tocando con la mano izquierda. Pero me llamó también la atención algo más. Adelante. Este es el instrumento más o menos que pude encontrar en relación. Adelante. Estos también que tienen origen africano, que son banza. Y entonces ¿cómo iba a ser yo para poder entender cómo un banza iba a parar en territorio maya, ¿no? Inclusive al principio pues tuvimos un poco de pues no rechazo, pero sí cierta reserva de mis compañeros polacos, porque yo tenía la teoría de que era un instrumento de origen europeo, de origen africano, ¿verdad? Pero ¿cómo explicar su presencia acá? Bueno, después entonces averigué que son instrumentos que fueron llevados por los esclavos de Angola y toda esta tráfico de esclavos que hubo antes a Portugal. De Portugal y España llegan estos descendientes africanos con sus instrumentos portugueses también a México, sobre todo a Puebla, y llegan a Chiapas, donde estaba la arquidiócesis de Chiapas, que en ese tiempo estaba Quiché y Chajul dentro de esta región, y era, pues, el intercambio musical era bastante grande. Adelante. Sin embargo, algo interesante, ahí están otros instrumentos y ahí están los músicos. Algo interesante es que pudimos ver es que mis compañeros polacos habían fechado los murales con carbono 14 aproximadamente hacia 1500, 1600. Sin embargo, hubo dos problemas ahí muy grandes, ¿no? En primer lugar, el carbono 14 no da un fechamiento tan exacto después de cierto periodo, porque el carbono 14 se usa más para periodos mucho más largos. Se cierra el periodo a partir de los 2500 años, y entonces fechar por carbono 14 600 años para acá es imposible. Vamos a tener una fecha totalmente equivocada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue precisamente aplicando la arqueomusicología, aplicando la organología, que a mí se me ocurrió pensar que la banza no era otra que una viola campaniza, una viola de estas portuguesas, y que si nosotros lo comparamos con los instrumentos como el cello, como la guitarra que hizo Stradivari y todo hacia 1700, y calculando nosotros toda esta migración y todo este transporte de personas a partir del siglo XVIII y XIX, pues obviamente nos daba a nosotros el periodo aproximadamente de 1780, 1790 de estos murales, y ya no eran tan antiguos, sino aparecen estos instrumentos. Un compañero arqueólogo, el licenciado Juan Luis Velázquez, hace una excavación enfrente de la casa de este compañero Marco Tulio, y hace un pozo de sondeo, un pozo de excavación. ¿Y cuál sería la sorpresa? De que a los 40 centímetros, sin ir tan abajo, 50 centímetros, sin mucho, 40 centímetros, encuentra bastantes fragmentos de cerámica y encuentra monedas españolas, precisamente del año 1812, que eran y corroboraban el periodo que yo había puesto de 1780 a 1820, más o menos 1885, 1820, de la periodicidad, de la cronología de estos murales. Entonces, yo hubiera querido mostrarles un poquito más, pero todavía no tengo permitido, porque ya estamos nosotros con un ensayo que ya creo que ya se publicó en Antiquity de la Universidad de Cambridge, donde
pues me invitaron también a escribir esto juntamente con Mark Howell, que es un gran etnomusicólogo también de la Universidad de CUNY en New York. Juntamente hicimos este papel. Bueno, lleva más mi trabajo porque pues yo hice la datación de los murales y pues les digo que no puedo todavía producir más y enseñarles más cosas porque esto va a salir como parte de un capítulo que se escribió donde se llama Los murales coloniales de Chajul, ¿verdad? De Guatemala, Quiché, Guatemala, que en estos momentos está en prensa, por lo menos creo que ya en estos momentos está en prensa, que va a ser producido por la Fundación Durbarton Oaks, que pertenece a la Universidad de Harvard, y pues también tuve la gran fortuna y fui invitado para escribir el capítulo sobre la parte arqueomusicológica de esto. Adelante, creo que pues esto es todo, quedo abierto para cualquier duda. Lamento que el tiempo no nos ayuda, pero pues fue una cuestión muy general, ¿verdad? Muchas gracias, Igor. Cualquier comentario, cualquier pregunta es, por supuesto, bienvenida. Sí. ¿Sí? Fernando creo que quiere hablar, pero debe abra su micrófono. Abre el micrófono, Fernando. Sí, no se escucha, Fernando. Ahora sí. Abre el micrófono, Fernando. No se escucha. Abre el micrófono, Fernando. Que no tiene abierto el micrófono. Ya lo abrió, pero no se escucha. Lamentablemente. Hay que abrir el micrófono. ¿Alguien levantó la mano ahí? Creo que David Ernesto Chacón levantó la mano. Gracias, Igor. También en el siglo XIX y con los trabajos que se hicieron en el siglo XX con Rudolf Bullmann, pero partiendo de la crítica histórico-literaria, habían muchos errores en datar el texto que en efecto ha dado problemas inclusive de traducción y de significado, como es el texto bíblico. Por ejemplo, en los evangelios, algunos ubicaban dichos de Jesús que realmente pertenecían a épocas 200 años adelante y que fueron escritas porque los judíos tendían a judaizar de nuevo y a practicar la lapidación en otros casos, como el caso de la mujer adúltera. Entonces tenían que crear una perícopa, una historia, una narración para y colocarla en boca de alguien que tuviera una autoridad en ese sentido. Entonces, los evangelios son una muestra de que mezclan siglos, mezclan diferentes periodos, diferentes épocas, y que no se pueden distinguir, y mucho menos en las traducciones. Pero excelente la presentación. Gracias, David, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, Gregorio, licenciado Gregorio Bello Suazo. Gracias, maestro, por la conferencia. Me llama la atención toda esta relación histórica, como usted le llama, este vínculo entre la tecnología y la arqueología, ¿no?
En el caso de Guatemala, existe esta parte, este vínculo actual de la música este, con expresiones arqueológicas, tal como todo en los murales. Hay o fueron eliminados en la época de la guerra esas expresiones que probablemente fueran parte de la tecnología o de la música actual en su relación con la cuestión arqueológica, con las evidencias arqueológicas. No sé si entienden. Sí, sí, si la entiendo bien, no, los murales tuvieron la fortuna que sí pues se escondieron prácticamente de todo ese momento que estaba pasando, porque como yo pues lo conté, estaban escondidos detrás del repello, ¿verdad? Fue una forma de que los murales se conservaron, ¿verdad? Ahora, pero tenemos algo más trágico y triste, porque muchos de los, ¿verdad? Por ser un pueblo pobre, Chajul tiene muchos migrantes que salen de ahí hacia Estados Unidos, y muchos de los jóvenes pues han mandado dinero a sus familias, y desgraciadamente muchos de ellos quieren derribar las casas y construir una casa de block, como la hacen ahora en el altiplano, y prácticamente pues la conciencia de la riqueza de esos tesoros históricos, arqueológicos, musicales, artísticos, pues no les importa, ¿verdad? Entonces es una ironía y es una paradoja que con la guerra estuvieron siempre, estuvieron pues resguardados, digamos, escondidos, pero que con el fenómeno de la migración y con la necesidad económica de la población, pues muchas casas quieren o familias tienen la intención de derribar sus casas originales. Y esto pues ha sido de una preocupación para todos nosotros, y de alguna forma lo que queremos, y se había pensado, uno de los compañeros polacos, ¿verdad? Wisław Kolczuk, que es el codirector, también ellos trabajan en el sitio arqueológico Nacum, donde yo he trabajado con ellos también en investigación arqueológica. Él ya ha tenido la intención de comprar las casas, pero pues obviamente ellos quieren cierta cantidad de dinero que ya sobrepasa un poquito las expectativas, ¿verdad? Para terminar, el teponaztle, como decimos acá, No escucho muy bien, tal vez podría acercarse más. el teponaztle Sí, sí. ¿tiene un uso actual en algunos lugares o simplemente En México sobre todo, ¿no? El teponaztle sigue siendo instrumentos que se utilizan mucho sobre todo, y en México está esto del huehuetl también, de traer el huehuetl, es ese tambor recto que vemos, y el teponaztle también, que nosotros tenemos el tum aquí, que ya casi está muy desaparecido. De hecho, yo estoy tras las huellas del tum que tenía la cofradía del pueblo de mi padre, en San Antonio de Xochitepeques, que era un tum que se decía que tenía aproximadamente 600 años de antigüedad, ¿verdad? Pero ya todos esos instrumentos prácticamente están desapareciendo de la escena pública, ¿verdad? Lastimosamente. entonces no podemos decir que hay música actual que está relacionada con los precolombinos? Esos son discusiones un poco álgidas, porque pues uno se topa con el orgullo muchas veces en el caso de México, ¿verdad? Que se sigue danzando de cierta forma, pues puede ser que tenemos rastros y tenemos ciertas evidencias que pueden haber sobrevivido de la música prehispánica. Aquí en Guatemala, pues desgraciadamente hay una confusión porque le llaman música maya a todo lo que, pues desgraciadamente se apropió aquí, pero la verdadera música maya sigue siendo el pito del tambor, ¿verdad? Que se encuentra en el altiplano de Guatemala, y de hecho yo tuve un descubrimiento hermosísimo, divino, que por falta de presupuesto no he podido rescatar, que es la música de Chaal, Alta Verapaz, donde encontré el último, que es el último, ya nada, después de él no viene nadie,
un flautista del Zug, ¿verdad? Pitero, que toca unas cosas maravillosas, que toca con su yerno, el tambor, y lo tengo todo grabado, pero pues no he podido yo hacer un estudio más profundo porque hace falta tiempo y presupuesto y todo, pero es esa la música verdadera guatemalteca, ¿verdad? Okay. En el caso de Maestro. Guatemala, ¿verdad? ¿Perdón? En el caso de Guatemala, me En el caso de refiero. Guatemala, sí, Sí, correcto. en este contexto. No quiero yo pecar de, ¿verdad?, de otras regiones donde yo no he estado. Doctor David Chacón. Solo recordar que por decreto del Congreso de la República, hoy se celebra el Día de Popol Vuh como patrimonio intangible de Guatemala. El Popol Vuh, pues ya tenemos nosotros un conocimiento como una literatura ancestral, donde no es únicamente pues la génesis según los pueblos indígenas guatemaltecos, sino que hay muchos elementos que pueden ser bien reconocidos, no solo en ciertos mitos como era llamado antes, pero que sorpresivamente nos ha dado la arqueología, como el famoso, le llaman los estadounidenses, le pusieron PVD, o sea, la deidad principal pájaro, que por cierto en Chajul, muy interesante y muy curiosamente, adorna ciertas puertas de madera, ¿no? Entonces sí, ¿verdad? Pues Igor, muy bien, excelente. Elmi. Sí, me ha parecido interesante la conferencia que ha dado Igor y lo felicito por la ponencia. Y pues no me quedé completamente satisfecho, no tengo nada que aportar ni que decir, solo nada más. Como usted dice, el espacio no da suficiente, ¿verdad?, del tiempo para hablar sobre todos los instrumentos que han existido en estas zonas, como los aerófonos, membranófonos, cordófonos, ¿verdad? Que nomás preguntarle sobre las ocarinas, ¿fueron pentafónicas o tenían Sobre las otra? ocarinas, sí, sobre las ocarinas es muy interesante porque también recordemos que pues hay ocarinas, digamos, que son conocidas como tales, que pertenecen a la región andina, y aquí hay un grupo que se le llama ocarinas, que tienen ciertos, digamos, sí, tienen cierta relación con las escalas pentatónicas, pero también hay ciertos instrumentos que imitan bastante los sonidos, sobre todo de los pájaros, ¿verdad? De hecho, encontramos un pitío, pues no ocarina, pero un pitío con 3 orificios en Nacum, que al tocarlo era, pero totalmente escuchar un pájaro, ¿verdad? Entonces eso nos da la idea también, digamos, ahí sí que estética de los instrumentos de aquella época, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. A usted, Melvin, muy fino, muchas gracias, muy amable por sus palabras. Pues Igor, nos dejas con algunas inquietudes muy buenas, una exposición muy interesante, sin lugar a dudas. Todos hemos creído que la chirimía es un instrumento que vino a nuestras tierras en el siglo XVI, la chirimía como ancestro del oboe. Ahora nos han mostrado esa figura donde nos quedamos pensando si ya existía un instrumento muy similar a la chirimía europea, lo cual no tiene nada no me parece extraño, la humanidad es una, ¿verdad? Pero eso merece la pena investigarse más, porque todos hemos creído eso, que la chirimía vino aquí y que es un ancestro
del oboe, del hautbois en francés, ¿verdad? Madera Sí. alta. Y otra cosa que mencionaste que quisiera yo comentar es, hablaste de la música del gamelán en algún momento, ¿verdad? De Bali. Y hay que recordar que en 1889, en la Feria Internacional Mundial de París, en donde nuestros países centroamericanos tuvieron su lugar, su stand de exposición, ahí Claude Debussy escuchó la música del gamelán y esta ejerció una gran influencia en él, en lo que ahora conocemos como impresionismo. Hoy escuchamos una obra de Debussy y pensamos inmediatamente esta música suena muy francesa, lo cual no es del todo cierto por la influencia que tuvo del gamelán de Bali, lo cual pues resulta sumamente, a mí me resulta sumamente interesante. Bueno, pues gracias, Igor. Solo rápidamente, Germán, para aportar un poquito a lo que acabas de decir. Tú muy bien sabes que pues, de los grandes compositores, ¿verdad? Muchos han incorporado precisamente la música tradicional de sus sociedades, ¿no? Entonces, el mismo Aaron Copland, el mismo Stravinsky, ¿verdad? Borjak y un sinfín de compositores que tomaron elementos de la música tradicional popular, la música tradicional, dentro de sus obras para poder, pues, producir lo que nosotros ahora, como dije yo, llamamos de convencional, pero que, pues, perdemos la vista que también, ¿verdad? Pues es música que de una u otra forma, pues, ha existido y siempre ha convivido con nosotros, que sin embargo, pues, nosotros no ponemos atención a sus orígenes, ¿verdad? Claro, como te digo, también he evocado por tus palabras, cuando hablaste del TUM, bueno, inmediatamente recordé a Miguel Ángel Asturias, su poema Tecún Humán, ¿verdad? Ya no es el TUM de Tecún, es capitán. Muy bien, muchas gracias. Es el tam-tam de las campanas, capitán, dice. Sí. Bueno, quiero nada más, bueno, de nuevo agradecerles a todos por haber estado esta tarde con nosotros y también quiero invitarlos para el 13 de junio, jueves también a las 4 de la tarde, en donde tendremos a la distinguida compositora venezolana Diana Arismendi, que por cierto nos ha acompañado esta tarde, nos acompañó y también nos acompañó su esposo, el destacadísimo director y compositor venezolano también, Alfredo Rugeles, a los cuales pues les damos siempre la bienvenida. Y el 13 de junio Diana va a exponer. Y por cierto, acaba de pedir la palabra. Diana, por favor. Diana. Bueno, sí, quería saludarles y bueno, muchas gracias por hacer la introducción del próximo mes de mi presencia con ustedes. Agradecida y bueno, un poco ya comprometida con el nivel que tienen estas charlas y del que hemos disfrutado la tarde de hoy con el maestro y el doctor Sarmientos, a quien saludo afectuosamente. Un gran abrazo y saludos, Diana, tía Alfredo. Seguro. Bueno, y honrada de estar en este marco centroamericano tan importante que gerencia el maestro Germán Cáceres, que generosamente me ha invitado a estar con ustedes el próximo mes. Así que muchísimas gracias a Germán y muchísimas gracias, Igor, por ilustrarnos la tarde de hoy. Gran gusto escucharte, Diana. Un abrazo fuerte. Gracias y saludos, Diana. El maestro Alfredo también, a mi queridísimo
Maestro Alfredo, gran director, gran compositor también. Bueno, pues, si no, Alfredo, por favor. Alfredo. Hola, buenas noches. Bueno, pues un saludo también. Quería unirme al saludo de Diana y me encantó escucharte, Igor, en tu conferencia, muy interesante. Y por supuesto, volver a verlos, aunque sea por aquí, digitalmente, virtualmente, con las cámaras. Así que un gran abrazo para Germán y para Igor. Un gusto verlo y espero que estén bien. Les mando un gran abrazo. Gran abrazo, maestro. Siempre admiración y respeto para ti, ¿eh? Mucho cariño. Igualmente, un abrazo. Bueno, pues no queda más que agradecerles por haber estado esta tarde en esta interesantísima ponencia del doctor Igor Sarmientos. Y pues espero que nos veamos el próximo 13 de junio, en donde tendremos a la maestra Diana Arizmendi de Venezuela con nosotros. No me queda pues nada más que despedirnos y muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, Germán, por la invitación siempre. Un abrazo y saludos a todos, ¿eh? Muchas gracias por